privilegio estar juntos en esta mañana. Amén. Bienvenidos a todos en este día del Señor. Estamos aquí por su gracia, por su bondad, por su buena mano. Y eso no son palabras vacías o leves o pequeñas, sino que Él ha sido cuidadoso de tu vida esta semana, hermanos. Eso es algo glorioso, algo asombrable de nuestro Dios. Hay muchos que sufren, que pasan diferentes cosas, que no tienen amparo, no tienen pastor, no tienen guiador, no tienen quien los cuida, quien los bendiga, quien los pueda proteger. Pero nosotros somos pueblo de Dios. Nosotros somos un pueblo privilegiado, bendecido, cuidado. Nosotros somos vidas rescatadas. Espero que tú seas una de ellas. No importa que sea una congregación pequeña o grande, con gran regularidad. Hay vidas en la comunidad de aquellos que están en la iglesia que no han venido a fe en Cristo, que conocen de estas cosas pero no conocen al Salvador. Y yo te invito nuevamente a que consideres esta mañana, a través de lo que estamos viendo, lo que veremos, que si no conoces al Señor, que vengas a Él, que Él es el verdadero Salvador y protector de todo aquel que en Él confía. Amén. Hermanos, tuvimos un fin de semana excelente para aquellos que participamos de la conferencia por una iglesia bíblica. Esto comenzó el viernes y continuó todo el sábado, un tiempo pero preciosísimos, donde pudimos recibir la palabra de Dios. Teníamos a dos profesores de la iglesia de Grace to You en California. Es la congregación donde pastorea o estaba pastoreando, ya falleció, está con el Señor, el pastor John MacArthur. Ellos trabajan en el ministerio, en la parte del colegio seminario, Masters College. Estuvo Lucas Alemán y Hugo Álvarez. Aún con ellos también estaba otro hermano, otro gran líder del Señor, que estuvo con nosotros, Víctor Archila, que él está dirigiendo el ministerio en Dallas, en la área de esa ciudad de Texas, Heraldos de la Verdad. Y pudimos recibir de estos pastores. La razón que lo presento en esta mañana es porque, gloria a Dios, porque Él da a la iglesia diferentes dones, diferentes vidas que nos ayudan, nos bendicen. Todos necesitamos ser pastoreados, amén. Y para mí era un fin, a lo menos para mí un fin de semana, de ser bien bendecido por otros líderes que Dios ha dotado en diferentes áreas de gran bendición para todos nosotros que participamos. Si no llegaste a disfrutarlo, digo otra vez como dije al comienzo, para aquellos que no estaban en el comienzo, pronto vamos a ver si podemos hacer accesible los mensajes para que todos puedan oírlos. Fue de gran bendición. Y de esto mismo vamos a estar hablando esta mañana, de pastorear la iglesia, de cómo la iglesia debe ser pastoreada. Y deseo que tú, aquí antes de ver este tema, y les invito a 1 de Pedro 5, casi hemos terminado nuestro estudio de 1 de Pedro. Estamos ya entrando al último capítulo, nos queda muy poco más para terminar este estudio que comenzamos ahí no mucho más después del inicio del año, terminando ahora con 1 de Pedro, pero estamos ya terminando, llegando al fin. Estamos en el capítulo 5, vamos a ver los primeros 4 versículos esta mañana. Pero aquí Pedro nos habla de este gran mandato a pastores, lo que deben hacer los pastores, aquellos que guían la grey del Señor. Pues, amados, es nuestro Dios que sabe lo que necesitamos. Amén. Él da a su iglesia, a su pueblo, pastores según su corazón, no el nuestro. Porque si nosotros escogiéramos, hiciéramos grandes errores. El único que sabe cómo darnos lo que necesitamos es ¿quién? El Señor. Él conoce cada uno nuestra necesidad, nuestra condición. Y es nuestro Dios que sabe lo que necesitamos como su pueblo y provee toda necesidad que tenemos. Si nosotros somos ovejas que le seguimos como debemos. ¿Tú sabes que también hay ovejas rebeldes? Se llaman cabritos. Que no seamos así, amén. Que el Señor nos dé un corazón sumiso, humilde, decir, Señor, gracias, guíame, dirige mi vida. Él da conforme a su gran sabiduría y su gran amor a la iglesia lo que necesitan. Quiero leer estos primeros 4 versículos contigo esta mañana. Estamos en Pedro nuevamente, capítulo 5. Vamos a leer los primeros 4 versículos aquí en Pedro 5. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo,
que soy también participantes de la gloria que será revelada. Aquí está la ordenanza: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Padre, te pido en esta mañana que tú nos puedas nutrir y abrir nuestros ojos y enseñarnos la gran obra y plan que tú tienes y has establecido para cuidar de tus ovejas, de tu pueblo. Todos somos tuyos, todos somos aquellos llamados a seguirte y queremos, Señor, aprender cómo tú haces esta magnífica obra y saber cómo responder, Señor, a lo que tú has dado y cómo honrarte, Señor, en medio de esta gran bendición que nos das. Que tu palabra, Señor, hable en nuestros corazones, pedimos en esta mañana. Y todo el pueblo de Dios dice, amén. Hermanos, este pasaje es simple, no es complicado. Este pasaje tiene una estructura simple para entender su esencia. Es un mandato a pastores, a apacentar la grey de Dios. Esto es simple. Y entonces seguido por 3 directivas de cómo hacerlo. Estas 3 directivas tienen 2 partes cada una. Apacentar la ley sin algo y con algo. Estas 3 diferentes directivas dicen apacentar la ley, la grey, darle a comer a la grey, nutre a la grey, bendice a la grey con la palabra de Dios, dice, sin algo y con algo. Por ejemplo, nos dice, no por fuerza, sino voluntariamente. Y vamos a ver eso más detalladamente antes que terminemos esta mañana, estas 3 directivas en su tiempo adecuado. Pero primero yo deseo que entendamos lo que quizás no entendemos bien porque es una analogía de algo que nosotros desconocemos mucho de ello. Sabemos, hermanos, muy poco acerca de lo que es un pastor, acerca de que lo son ovejas. No entendemos el significado de pastorear el rebaño de Dios en el sentido espiritual. Antes que podamos entender esto, comprender la analogía misma desde el punto de vista físico. ¿Qué es de lo que está hablando aquí Pedro de pastorear? ¿Tú sabías que Pedro no era un pastor de ovejas? Pedro no hacía esa labor, Pedro era un pescador. Y él ahora usa esta analogía no porque él ha hecho esto, pero porque él ha conocido que esto es lo que el Señor le ha llamado a él a hacer. Apacentar la grey. Y usa esta analogía en una forma muy preciosa. Así que quiero tomar esta primera parte del sermón para que nosotros entendamos estas ideas. Necesitamos comprender las ideas del pastoreo que habrían sido bien conocidas a la audiencia de Pedro, pero más regularmente no a nosotros que somos de ciudades y una época más moderna. Así que oigan un poquitico de lo que es una oveja. Primeramente, y algo muy notable de las ovejas, es que las ovejas se pierden fácilmente. Se pierden fácilmente. Por ejemplo, es el único animal en el mundo que puede perderse por completo solo en pocos kilómetros fuera de su entorno natural, de su hogar. La mayoría de los animales, amados, han recibido de Dios un instinto para encontrar el camino de regreso a su hogar. Tú tomas a un animal y lo pones a una distancia y Dios le ha dado muchas veces la capacidad de buscar y lograr otra vez de donde viven, cuál sea su hogar. Es un instinto extraordinario poder hacer eso. Pero las ovejas no tienen ese instinto. Dentro de su entorno cercano, las ovejas poseen la habilidad adecuada de saber dónde están, conocen sus propios pastos, conocen el lugar donde nacieron, descansan quizás en las mismas áreas, llevados a diferentes pastos. Ellos conocen esa área suya. Permanecen en ese hábito natural más que cualquier otro animal porque son pastoreados en ciertas áreas, ahí se quedan rodeando. No se van muy lejos.
Pero si esa oveja es llevada a un territorio desconocido, se pierde por completo. No tiene ningún sentido de dirección. Ahora, yo en mi hogar, con mi esposa, tenemos esta batalla de vez en cuando, especialmente cuando empezamos a conocernos y vivir juntos. Yo tengo un sentido más notable de sentido de dirección que ella. Y íbamos a cualquier lugar y pero yo pensaba que era por aquí. Y dice, no, es por acá. Y como tener un sentido de dónde es la dirección, dónde está el norte. Apunta al norte si usted puede por un momento. ¿Dónde está el norte? Todos tienen temor de hacerlo. No, está allá. Muchas veces no tenemos ese sentido común, ¿no? Y las ovejas no tienen ese sentido común. No saben, no tienen dirección. No se orientan bien. No saben dónde están y cómo llegar a donde deberían estar. Es una condición natural. No pueden encontrar el camino a casa. De hecho, las ovejas perdidas, amados, suelen caminar en círculos interminables. No saben cómo andar. Y así es el mundo en el cual vivimos, ¿no es cierto? Un círculo vicioso. Hacen lo mismo, siguen lo mismo, no saben lo que están haciendo, están perdidas. Constantemente en confusión, constantemente en inquietud y a veces incluso pánico porque no saben cómo enfrentar las situaciones en las cuales están viviendo. Son tan propensas a perderse, amados, las ovejas, que si se extravían no pueden encontrar ni aún comida ni agua. Tú sabes que hay más que 1,000 millones de ovejas en el mundo y todas morirían de hambre y de sed muy pronto si no fuera por los miles de pastores que las cuidan. Es un animal muy interesante. Es más, Jesús dijo de ellas en Mateo 9:36, cuando vio las multitudes todas desorientadas y confundidas y hambrientas y sedientas, espiritualmente perdidas, dijo que eran ovejas sin pastor. No sabían dónde estaban, no podían alimentarse propiamente, no podían encontrar agua, estaban totalmente perdidas. Y para entender eso tenemos que entender que las ovejas, por cierto, son especialmente vulnerables cuando se desvían en una forma deliberada o intencionalmente. Una oveja que se aparta de redil se encuentra en gran peligro rápidamente. Y algunas veces, cuando una oveja se desvía, otras ovejas le siguen. Es una cosa común porque las ovejas no saben lo que están haciendo. Ven a una que camina y siguen las otras ovejas. Son ovejas las ovejas tienen esta calidad que fácilmente se confunden. Pero hermanos, las ovejas no solo necesitan ser rescatadas, las ovejas también necesitan ser protegidas. Y Jesús sabía esto. Necesitan ser guiadas, necesitan ser provistas de todo. Lo leímos esta mañana en el Salmo 23. Jehová es ¿qué? Mi pastor. Nada me faltará. Nada más desearé. Necesitan un pastor que las lleve a un lugar seguro, que les traiga a casa, que les busque cuando se extravían, que incluso le cargue cuando están lastimadas, que las pueda lavar y limpiar y cuidar. Las ovejas son así, se distraen muy rápido. Y las ovejas, amados, no tienen ningún sentido de percibir dónde hay agua, como les comencé a decir. Otros animales pueden hacerlo. Su olfato, su capacidad de oler, buscan agua. Pero la mayoría de los animales que pueden hacerlo, aún a distancia, lo logran. Huelen en el viento y pueden sentir la humedad y pueden buscarlo. ¿Sabe que el pasaje que dice, como el ciervo brama por las corrientes de qué? De las aguas. Tiene una capacidad de percibir aguas subterráneas y buscarlas donde hay un arroyo, donde sale a un río, un lago y encuentra las aguas. Las ovejas no saben cómo hacer esto. Las ovejas no pueden hacer esto. Si se les permite alejarse demasiado de sus pastores, no pueden percibir ningún agua, ningún lugar para recibir lo que necesitan. Y aún pueden morir de sed, porque no tienen esta capacidad de encontrar agua. ¿Estás dándote cuenta que quizás Dios inventó las ovejas para transmitir una idea espiritual?
que las ovejas son animales con gran necesidad de un pastor? Algunos animales pueden hacer y están dotados con estas capacidades. Muchos animales, las ovejas no. No distinguen entre una planta venenosa y una planta buena. No saben cómo comer bien. No son selectivos con la comida. La mayoría de los animales saben. Yo tengo un perrito en la casa y algunas veces salimos a caminar y de repente él para y empieza a comer, no cualquier cosa, de alguna hierba de cualquier tipo. Y he descubierto que los perros entienden cuando tienen malestar en el estómago cómo buscar ciertas plantas que le ayudan con la digestión. Las ovejas no. Las ovejas comen cualquier cosa que tú le pones delante de ellas. Y se enferman rápidamente, necesitan cuidado, necesitan ser llevados a pastos delicados. Necesitan ser guiadas y cuidadas. Las ovejas, hermanos, no solamente no saben cómo comer, no son selectivas porque no tienen esa capacidad, pero interesantemente las ovejas son muy, perdón por decirlo, no quiero insultar a nadie, muy sucias. Muy sucias. Y no porque son como el cerdo que se mete en el lodo, sino el problema de las ovejas es que su lana tiene mucho aceite en su piel y cualquier cosa se le pega. ¿Tú has visto a ovejas que en vez de tener una lana blanca está toda sucia? Es porque se le pega todo, lo que está en el viento, lo que caminando a través del camino, cualquier cosa que tocan se le pega al cuerpo. La suciedad de la tierra, la maleza en el camino, la vegetación, cualquier semilla, cualquier cosa que encuentran se le pega. Y no tienen la menor capacidad de limpiarse. ¿Tú sabes que tú no puedes limpiar una oveja? ¿Qué tú tienes que hacer con una oveja? Trasquilarla. Quitarle toda su lana. Es la única manera de removerle toda esa suciedad. No tienen la menor capacidad de limpiarse, no pueden hacerlo. Carecen de la destreza física necesaria. Otros animales, ¿has visto los gatos que se limpian todo el cuerpo, se dan un baño con su lengua? Hay animales que saben cómo meterse en las aguas y todo, pero tristemente las ovejas no. Estamos tratando de entender esta realidad porque si no entendemos la analogía, no podemos aplicar esto espiritualmente, hermanos. Interesantemente también, hablando de las ovejas, ningún animal en el mundo, hermanos, es tan indefenso como una oveja. No tienen ninguna defensa, ninguna. No pueden patear, no pueden arañar, no pueden morder, no pueden saltar, no pueden correr, nada pueden hacer. Simplemente se quedan ahí como presa y son llevadas. Las ovejas no tienen ningún mecanismo de defensa. Y cuando son atacadas, hermanos, ¿sabe lo que pasa con las ovejas? En vez de huir y correr, se quedan todas juntas. Y cuando se quedan todas juntas, no, el animal que viene para devorarlas, escoge la que quiere. Otros animales, cuando viene un ataque, corren todos, no las ovejas. Sin el pastor, las ovejas no pueden sobrevivir, nunca podrían sobrevivir. Las ovejas necesitan atención constante. Las ovejas se pierden, no encuentran agua, no encuentran comida, comen cosas indeseables, se lastiman. Las ovejas no pueden correr, ni patear, ni morder, ni arañar, ni saltar. Son las criaturas más vulnerables que existen. Jesús habla de ellas en el Mateo 7 y dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. ¿Ven esta imagen que les pongo adelante? Algo así. Que vienen vestidos de ovejas que por dentro son lobos rapaces. Interesantemente que las ovejas también tienen que cuidarse algunas veces, ser cuidadas por el pastor, de otras ovejas que son falsas. ¿Sabe que se meten en la iglesia vidas que no son parte de la iglesia? Que pueden mal guiar a la iglesia, que se llevan a la iglesia. Yo, al estudiar de esto, descubrí algunas cosas interesantes. Tú sabes que en algunos lugares tienen lo que se llama una costumbre que llaman a una oveja que se llama la oveja y le nombran la oveja Judas. ¿Saben quién era Judas en las Escrituras? El que traicionó a Jesús.
La oveja Judas, y la llaman así, es porque una oveja que han capacitado para guiar a todas las ovejas al matadero. Y la llaman así. Y en algún sentido quizás un mensaje para nosotros entender que también algunas veces pueden haber ovejas en medio de la congregación que están ahí, que no son ovejas verdaderas, son falsas, son lobos rapaces. Jesús nos dio también de esto, amonestación, advertencia. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestiduras de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Cuidemos que cuidarnos de estas cosas también. Hermanos, esto se lo presento en esta mañana para que tengan un poquitico de entendimiento de esta realidad. Pastorear es una responsabilidad a tiempo completo. Los pastores tenían que dedicarse con las ovejas todo el tiempo. Siempre tenía que haber alguien cuidando de las ovejas o venían a ser destruidas o matadas o llevadas por algún lobo rapaz. Y las ovejas enfrentan muchos problemas potenciales. Y por eso Pedro aquí en Primera de Pedro, en el último capítulo suyo, en este texto, habla a los pastores de su gran responsabilidad hacia las ovejas, porque ese es el punto. Las ovejas están necesitadas. Y la demanda de pastores fieles es grande. Tengan cuidado, amados, de hacer cualquier cosa con sus vidas como creyentes, que Dios dirija nuestras vidas. Amén. Tengamos cuidado de decir, bueno, a mí me gusta esto, me gusta aquello. Así son las ovejas. Sino busquemos lo que Dios nos ha dado y que seamos seguidos. Y cuando digo pastor, hermano, tengan cuidado. Yo no estoy hablando simplemente de mi persona. Yo sí soy un pastor, pero yo no soy el pastor. Yo soy un subpastor. Yo trabajo bajo el príncipe de pastores. Y eso es lo que dice el capítulo 4. Cuando el príncipe de los pastores, el versículo 4, cuando el príncipe de pastores vendrá, entonces se recibirá el galardón adecuado. Aquí Pedro se dirige por este texto a los pastores y nosotros tenemos que saber cómo Dios ha hecho todo esto en orden. El pastor y su gran responsabilidad por las ovejas. Las ovejas están en necesidad y existe un gran mandamiento por pastores fieles. Por supuesto, en contexto, el capítulo 4, anterior de este, Pedro habla de la persecución que ha llegado a la iglesia, al pueblo de Dios, y otra razón por la cual se necesitan pastores fieles. Y por supuesto, hermanos, estamos viendo en la época donde hay mucho que se dice llamar cristianismo que no lo es. Hay muchos que dicen que son creyentes y aunque sean creyentes, quizás no son llamados a pastorear. Porque esto es un llamado de Dios. No cualquiera que puede enseñar o puede hablar bien o puede tener las capacidades. Eso no califica a ninguna persona. Lo único que califica a un pastor es que es llamado por Dios a esta obra. Y Pedro lo sabe bien. Porque Pedro se descarriló de las ovejas. ¿Se acuerdan bien? Traicionó a su Señor negándolo 3 veces. Y entonces cantó el gallo. Y Pedro regresó arrepentido y Jesús le dijo, Pedro, ¿tú me amas? Y 3 veces le da esta ordenanza del capítulo 5. Apacentad mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacentad mis ovejas. Estamos aprendiendo de alguien que sabe de lo que está hablando. Es la responsabilidad de enseñar, guiar, proteger la pureza de la verdad contra el error y la pureza de la iglesia contra el pecado. Traer unidad en la iglesia, ser ejemplos espirituales y ocuparse de la grey en todos los asuntos de su vida. Es un privilegio servir al pueblo de Dios. Y es una responsabilidad grandísima. Hacer lo que las ovejas necesitan. Cuidarlas. Era la responsabilidad. Era su responsabilidad, hermanos, los pastores, de evitar que se extravíen las ovejas, que se queden solas, asegurar que las ovejas no sean guiadas por otras personas, que las ovejas sean guiadas a aguas tranquilas y verdes pastos. Era la responsabilidad de los pastores de asegurar que si tuvieran heridas, que fueran cuidadas, que sean protegidas de los animales que se levantaban,
que fueran consoladas. Tú sabes que cuando una oveja se enferma o se cae o se hiere, no como otros animales que buscan cómo ayudarse, la oveja se queda ahí. Dicen que muchas se ponen patas arriba y se quedan ahí. No hacen nada. Necesitan a alguien que las recoja, que las cuide, que las pueda vendar, que las pueda sanar. Hay mucho más que hay responsabilidad aquí para el pastor. En las Escrituras hay mucha claridad de esto. Pero Pedro aquí, hablando de la supervisión y la responsabilidad de enseñar, porque eso es lo que nos dice Jesús. Cuando Jesús dice a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? No dice, visita las ovejas cuando están en el hospital. No dice, ve y cuida de las ovejas huérfanas o de las viudas. Tú sabes que muchos creen que esa porción de las Escrituras es una porción para los pastores, que los pastores van a los hospitales, que los pastores visitan a los que están encarcelados, que los pastores visitan a los huérfanos y a las viudas. Tú sabes que eso no es lo que dice la Escritura. Dice que esta es la verdadera religión, que nosotros que somos creyentes visitemos a los necesitados. Amén. Algunos piensan que los pastores son los únicos que tienen que hacer esto. Yo lo hago con la Grey. Yo visito y cuido. Estuve este fin de semana en el hospital con otra vida. Por supuesto, estemos orando por la mamá de Patricia, que ella estuvo hospitalizada esta semana, está en el hospital esta mañana todavía. Y gracias a Dios pudieron ayudarla. Se cayó, se averó la cara, pero está siendo sanada. Un doctor fenómeno que pudo ayudarla. Está bien. Gloria a Dios. Amén. Pero hermanos, tenemos que nosotros estar conscientes que nuestra labor es también de cuidar de los unos a los otros. El pastor le da a Jesús una dirección principal y es apacentar la grey, que tengan comida sana, que sean dotados con la palabra espiritual de Dios, porque eso es lo que yo no voy a tu casa y te cocino una hamburguesa, ¿me entiendes? Yo no te cocino los espaguetis, especialmente si tú quisieras eso de mí, todos nos moriríamos de hambre porque yo no sé nada de cocina. Pero la palabra de Dios es nuestra nutrición verdadera espiritual. Apacentar la grey es el mandamiento bíblico que Pedro le da a los pastores, principal y sobre todos. Ese es el objetivo principal del pastoreo, la respuesta de alimentar al pueblo de Dios, que sea saludable. Y a todo esto Pedro les entrega solo un mandamiento y entonces lo explica con 3 directivas. Apacentar mis ovejas. Dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Así que lo que se hace aquí en el púlpito los domingos, hermanos, quiero que lo veas bien, es cuidar de tu vida. La palabra de Dios es cuidar de tu vida, que tú entiendas y conozcas y apliques y vivas estas realidades. No solamente es esto comienza aquí y se extiende a todo tipo de evangelismo en nuestras vidas, porque aún el pueblo de Dios tiene que ser evangelizado. Se extiende a todo tipo de discipulado, pero toda esa obra la hacemos nosotros juntos. Nosotros todos somos llamados a evangelizar, amén. Todos somos llamados a ser discípulos y a hacer discípulos. Pero el pastor, como nos dice aquí Pedro y en otras porciones de la Escritura que lo vemos claramente, llamado a apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Es decir, darles a comer, dándole la verdad, nutriéndola con comida sólida espiritual. Es muy fácil, especialmente en nuestros días, recibir lo que uno quiere. Vete al internet, busca en cualquier lugar, tú puedes recibir cualquier nutrición que tú quieres. Pero los pastores están para dar lo que necesitan. ¿No? Es como ir a comerte todos los caramelos y todo el helado que tú quieres. Y no es que todo allá sea caramelo y helado allá afuera, pero Dios da pastores para cuidar de las áreas de nuestra vida que nosotros ni vemos ni entendemos que necesitamos. Pone vidas cercanas a nosotros que nos aman, que nos cuidan. Dios da pastores conforme a su corazón. Yo le doy tantas gracias a Dios por los pastores que han usado en mi vida y que sigo usando, que me pastorean hoy mismo. Que tengo vidas que aman a Dios, a los cuales yo con cualquier necesidad personal o de iglesia puedo ir con ellos y me ayudan, me enseñan, me adiestran, me apacientan. Y todos necesitamos esto. Esta es la manera principal de cuidar de la grey, ¿no?
Santiago 1:27, que le refería hace un momento, dice así: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas y en las tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Tal labor, hermanos, no es, como dije hace un momento, solamente para pastores, para todos nosotros. Todos nosotros tenemos que vivir una vida real, una religión pura, un amor y seguimiento de Dios. Jesús dijo a todos nosotros: si quieres venir en pos de mí, ¿qué dijo? Niégate a ti mismo. Bueno, lo que vive la vida normalmente centrada en sí mismo, que vive para sí. Por eso el pastor que le enseña a la oveja: no vivimos para nosotros, vivimos no para otros. La iglesia es la primera organización sin lucro. No sé si lo sabías. Muchos creen que es una invención moderna, pero no. La iglesia fue la primera organización que existe, no para sí, sino para el beneficio de otros. Nosotros estamos aquí en este mundo no porque nosotros queremos estar aquí. Estamos aquí en este mundo porque Dios nos puso aquí. En su gran oración sacerdotal en Juan 17, Jesús le enseña a su iglesia, orando por ella, diciéndose: Padre, no son del mundo, pero están en el mundo. Cuídalos en el mundo, para que el mundo vea que son mías, como tú me has amado, que ellas también vean que ellas han sido amadas por ti, que el mundo vea que son tuyas, porque cuando ven esa realidad, que el mundo vea que nosotros somos vidas pastoreadas por el príncipe de todos los pastores, por el gran pastor. Jesús no dijo: yo tengo un oficio de pastorear. Dice: yo soy el buen pastor. No hay nadie más que en él. Todo otro es falso. Nosotros que pastoreamos solamente trabajamos bajo el verdadero y glorioso pastor. Bueno, con todo eso, hermanos, quiero simplemente ahora entregarles lo que está, estas directivas, 3 directivas que están aquí. La primera se encuentra en el versículo 2, la primera y la segunda en el versículo 2. Primeramente, sin algo y con algo, es lo que nos enseña aquí Pedro. Estas directivas dice: no hagan esto y hagan esto. La primera: no por fuerza. ¿Cómo apacentar la grey? No por fuerzas, sino voluntariamente. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo debe ser? No por fuerza, no por obligación. Hermano, yo no te puedo obligar a hacer nada. Es más, si yo te obligo a hacer algo, lo estoy haciendo en contradicción a lo que Dios quiere. ¿Cierto? Pastores no pueden obligar a las ovejas. Uno no puede forzar a nadie. Especialmente en este caso de pastorear, de guiar a almas. Tenemos que tener mucho cuidado y ternura con las almas. Ningún buen resultado resulta en forzar a una persona. Esto lo conocemos en lo natural, aún más real en lo espiritual. No podemos forzar a nadie que haga esto o lo otro. Los pastores son llamados a cuidar de ella, no por fuerza. Los pastores deben hacerlo ¿con qué? Con voluntad, sino voluntariamente. No teniendo que forzarlas y ellos haciéndolo voluntariamente. Esto se aplica a ambos, el pastor como a la oveja. Jamás debería ser así, que uno tuviera que forzar a una oveja. Por eso somos instruidos como ovejas a obedecer a vuestros pastores. Mira lo que dice Hebreos 13, versículo 17. Hebreos 13, 17. Dice: obedeced a vuestros pastores. Pero, un momento, ¿eso es una sugerencia o es una ordenanza? Es una ordenanza. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Sugerencia o ordenanza? Ordenanza. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas. Cuidan, ¿no? de tu ropa, o de que te peines bien, o que te bañes. Algunas veces eso sí es necesario, quizás. Como padres entendemos eso. Pero está hablando aquí de algo mucho más glorioso e importante. Sus almas. Aquello que es eterno, que Dios nos ha dado. Esa alma. Ese espíritu vivo que nos ha dado. Velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Así que los pastores no hacen lo que quieren, hacen lo que Dios quiere. Porque le dan cuenta al pastor de los pastores.
Para que, entonces dice, ¿por qué debemos hacerlo? ¿Por qué obedecer? ¿Por qué sujetarnos? Para que lo hagan, ¿quién? ¿Los pastores? Con alegría. Y no quejándose, porque esto no os es a vosotros provechoso. Una de las cosas más tristes que he tenido que hacer como pastor es tener que hablar con ovejas que no quieren recibir consejos. Tú sabes, eso es difícil, que no quieren poner atención. Algunas veces vienen a buscar supuestamente dirección y lo que están haciendo es, pastor, esto es lo que voy a hacer y quiero tu aprobación, pero si lo recibo no me interesa, yo estoy haciendo esto. Ah, bueno, si viniste con esa intención, entonces, ¿por qué me preguntas? ¿No? Consejería no es simplemente para tomar una afirmación de lo que uno quiere, es para uno recibir consejos bíblicos, que es lo que Dios quiere. Porque lo único que puede hacer un pastor es llevarte la palabra de Dios, apacentar la grey. Y es lo que yo hago, con toda intención. Si alguien me hace una pregunta, hermano, si quiero llevarle la palabra. ¿Qué es lo que Dios dice? Porque es lo único que todos necesitamos. Obedecer a vuestros pastores. ¿Cómo? No por fuerza, sino voluntariamente. El pastor tiene que servir voluntariamente, ¿no? Con amor, con cuidado por las ovejas, y las ovejas también deben responder de una forma voluntaria, como vemos aquí en Hebreos. Como ovejas, y todos somos ovejas, debemos reconocer nuestra parte de seguir el ejemplo de nuestros pastores, de ser obedientes, no tanto a ellos, sino a la palabra que ellos nos dan. Yo quiero decir, y lo digo abiertamente, aplicable a este mensaje, yo no tengo ninguna autoridad sobre ustedes fuera de la palabra de Dios. Si yo te digo, me gusta esto, yo tengo esta idea y quiero que tú debes hacer esto, hermanos, no pongas mucha atención porque eso es amado. Yo no hago eso, por supuesto. La única autoridad que Dios me ha dado como pastor es tu palabra. Cuando yo te digo esto es lo que dice Dios, pon atención porque es lo que dice Dios. Amén. Nosotros tenemos que poner atención a la palabra. Es la única autoridad que tú tienes y yo tengo. Nosotros tenemos que estar bajo la autoridad de la palabra de Dios. Por eso abrimos el libro todos los domingos. Por eso oímos la palabra de Dios todos los domingos, para recibir el consejo de Dios, todo el consejo de Dios. Nosotros, los pastores, hablando de mi parte y otros pastores, somos mejor entendidos como subpastores, under shepherds. Somos asistentes del príncipe de los pastores, el chief shepherd. Asistimos, somos dirigidos y cuidamos el labor de aquel que verdaderamente cuida de nuestras almas. Y Pedro nos lo dice directamente aquí en este capítulo. Nosotros los pastores ayudantes somos ayudantes del príncipe, el pastor principal, Jesús. Y lo hacemos voluntariamente. Y Jesús también lo hizo voluntariamente, ¿no fue? Dejó su esfera gloriosa y vino a este mundo en forma de hombre para que nosotros tuviéramos un gran y precioso Salvador. Y nos dijo, yo soy el buen pastor. Las ovejas oyen mi voz y me siguen. Ellas conocen quién yo soy y me siguen a mí. Y esa es la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es predicada, hermanos, nosotros oímos lo que Dios quiere y debemos seguirlo. Así se apacientan las ovejas del Señor. Y de igual manera, hermano, el mensaje, la prédica de apacentar las ovejas no puede ser forzado. Yo no puedo forzar a venir a la iglesia a oír el mensaje. Yo no puedo forzarte a venir los miércoles. Quisiera que todos estuviéramos los miércoles. Siente esa presión pastoral un momentico. Pero yo no te voy a forzar. Pero quiero que vengas voluntariamente. Quiero que estés aquí. No porque tú tienes una costumbre de estar aquí o porque tú crees que esto es lo que debes hacer, pero que tú voluntariamente digas, yo necesito la palabra de Dios y necesito que Dios me guíe. Y le doy gracias a Dios porque Él ha establecido para mí una iglesia fundada, establecida en ordenanzas a lo que Dios quiere y servimos a Dios. Todos nosotros somos llamados a servir. Amén. Servir los unos a los otros. El rebaño tiene que ser cuidado voluntariamente. Tiene que ser vidas que obedecen voluntariamente. Esa es la primera ordenanza que nos da. Y los pastores tienen que servir a la grey voluntariamente. Nadie me va a forzar a mí
a que yo venga a buscarte a ti y hablar contigo. Yo llamo constantemente, busco. Tristemente vivimos en los Estados Unidos donde ya uno no puede aparecerse en la casa de alguien. Tenemos que llamar, hacer una cita. Es un problema cultural. En los países latinos tú te apareces cuando quieres y ¿no? Llega el pastor y corre todo a limpiar todo. A recibir al pastor. Yo no hago eso con nadie, así que no te preocupes. No voy a aparecerme, pero sí te voy a llamar, visitarte. Pero también quiero que me busques, amados. Estoy aquí para ustedes. Dios provee bendición a nuestras vidas. No hagamos decisiones solas, no tengamos nuestro propio camino. Busquemos el camino que Dios nos guía a través de los líderes que Él establece. Dios es bueno. Amén. Segundo, no solamente apacentar, todo esto tiene que ver con apacentar no por fuerza sino voluntariamente, pero también segundo, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. También el versículo 2. ¿Cómo no debe ser? No por avaricia, no por lucro, no por ganancia deshonesta. No dice no ganancia, dice ganancia deshonesta. ¿Me entiendes? Que se aprovechan de la grey, que no sirven al rebaño, sino se sirven a sí mismos. No para lograr la bendición de la iglesia, sino su propio renombre. Quieren muchos en la iglesia para decir, mira qué iglesia grande tengo yo. Es para ellos. No así, no por ganancia deshonesta. No para llenar sus bolsillos de riquezas deshonestas. Eso es algo, mandos, que yo quiero decir aquí del púlpito, es horrendo, horrendo. Es algo pésimo a mis ojos cuando pienso y veo estas cosas que ocurren, donde se aprovechan. Me acuerdo años atrás hablando con mi cuñado Juan Carlos, que él trabajaba en una cosa y estaba hablando de que porque era pastor, perdón, él era, no pastor, era trabajando como policía y trabajó en la DEA por un tiempo y tenían que investigar a diferentes gentes. Y me acuerdo que me habló de un pastor aquí en Atlanta, muy rico por supuesto, que ellos tuvieron que investigar por diferentes cosas que estaban ocurriendo. Y me asombraba. Tú le puedes preguntar algún día a él lo que él sabe de eso, pero qué lujuria, qué llenura de bienes, de robarse de la grey, de aprovecharse de ellos. Y uno dice, pero qué tristeza más grande. Cuando vemos que hay aquellos que se aprovechan, que es tan desagradable estas cosas, ni un de hablar de ellas. No por ganancia deshonesta. Pero ¿cómo debe ser? Con ánimo pronto. No por ganancia de eso, sino con ánimo pronto. ¿Qué es ánimo pronto? Si no, me gusta la palabra en inglés, eagerly. Con deseo de servir constantemente. No hacerlo porque es forzado, no porque me van a pagar, sino porque yo quiero servir. Yo quiero el bienestar de la grey. Los pastores desean el interés de la grey, no su propio interés. Yo no vivo para lo que yo quiero, yo no vivo para las cosas mías, vivo para que la grey reciba. Si tú me conoces y conoces mi historia, tú sabes que yo no me vine a ser pastor porque yo busqué esto y fui a un seminario buscando ser pastor. Yo estoy aquí en esta mañana porque Dios me llamó a esto. Yo tenía una carrera, yo tenía todo lo que tenía en el mundo y el Señor me dijo, amado, tú puedes tener todo eso, pero si no sigues mi plan, tú no vas a disfrutar nada de eso. Y gracias a Dios me ha bendecido mucho el Señor. Ha sido bueno con mi vida, pero porque he sido obediente a su plan, de decir, sí, Señor, como tú quieras, como tú desees. Y aquí me encuentro, deseoso de ayudarles a todos a crecer en la gracia de Dios, lleno de fuerza y vigoroso de servirles en todas las capacidades que pueda. Los amo, se lo he dicho muchas veces. No porque yo sea alguien especial, porque Dios me ha dado ese amor. ¿No? Y yo sé que ustedes me aman a mí también, ¿no? Yo los extraño cuando no estoy, se lo dije una semana atrás. Pero hermanos, eso es de Dios. Amén. Dios sabe cómo bendecirnos y amarnos. Dice Juan 10:11. Jesús dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor no soy yo, hermanos. El buen pastor es el Señor. Y dice, el buen pastor su vida da por las ovejas.
Te voy a decir algo que quizás te incomode un poquitico, pues es una realidad. No estoy seguro que yo muero por ti. No estoy seguro que yo muero por ti. Muera. Quiero que sea así. Creo que es así. Pero no he sido probado en eso todavía. Pero hay uno que sí fue probado en eso. Y sí entregó su vida. Ese es el buen pastor. Ese es el que seguimos. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Listos, deseosos, con hambre y sed de que el pueblo de Dios crezca. No necesariamente el número, pero que conozcamos la verdad, que tú en tu temporada aquí en Monte de Sión, lo que Dios ha determinado, que tú conozcas la verdad, que tu vida sea guiada, que tú no seas una vida que empieza a seguir sus propios caminos, sus propias ideas, y que te encuentres descarrilado, sino que tú seas más y más encomendado en el camino del Señor. Para eso tú tienes que negarte a ti mismo. Para eso tú tienes que tomar tu cruz. Y para eso tú tienes que seguir al buen pastor. Y para eso estamos aquí, para ayudarte, a guiarte en todo eso. Tercero, de lo que él dice aquí, se encuentra en el próximo versículo 3. El no, cómo no y cómo debe ser. Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos. Es la tercera directiva de Pedro. ¿Cómo no debe ser esto? Apacentar la grey. No teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Amados, hay solamente un Señor. Amén. El Señor de señores. Hay solamente uno que tiene autoridad absoluta sobre nuestras vidas. Conoce nuestros corazones, nuestras inclinaciones, nuestras necesidades. Ese es el gran y precioso pastor. Los pastores no pueden ser dueños. No pueden ser aquellos que tienen señorío sobre las vidas. No pueden adueñarse de ellas, controlarlas o demandar algo de sus ovejas. Los pastores no pueden hacer. El pastor no debe utilizar su autoridad para dominar las ovejas. Jamás. Esto es incongruente con ser un pastor. No teniendo señorío sobre ellas. Otra vez lo digo, es la palabra de Dios que tiene autoridad aquí. Pero ¿cómo debe hacerlo? Siendo ejemplo. Ejemplo de la grey. Hay un librito que me gusta mucho, pequeño, se lo recomiendo a cualquiera que estuviera interesado. Fue escrito por el pastor John Piper hace años atrás. Es un folleto pequeñito, titulado Hermanos, hablando a otros pastores, hermanos, no somos profesionales. No somos profesionales. El pastor tuyo, aquí en Atlanta, amado, no es un profesional en esto. ¿Qué implica eso, hermanos? La mentalidad, esto es lo que escribe John Piper, la mentalidad de la profesión no es la del siervo de Cristo. Son dos cosas opuestas. El profesional tiene una mentalidad, pero el siervo de Cristo tiene otra mentalidad. El profesionalismo no tiene nada que ver con la esencia y el corazón del ministro cristiano. Dice así, nuestra tarea es entregarnos a Dios en oración y servidumbre al pueblo de Dios. Nuestra tarea es llorar por nuestras vidas, por sus pecados, por nuestros pecados, los pecados de la grey, y ayudarles. Pregunta, ¿existe un llanto profesional? ¿Alguien te puede pagar para que tú sufras por otros? Continúa, nuestra tarea es negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz cada día, siendo ejemplo a la grey. Pregunta, ¿cómo se lleva una cruz profesionalmente? ¿No? Nosotros somos llamados, hermanos, pastores y todos nosotros, porque todos nosotros estamos en esto, amén, a seguir a Dios porque le amamos. Jesús le dijo a Pedro, si me amas, apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Es por amor. Y nosotros también, hermanos, todo por amor. Conclusión de todo este tema, 1 Pedro 5, ahora versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores. Esta es nuestra expectativa, amén. El verdadero,
el perfecto, el santo, el que hace todo bien. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pedro le entrega conciencia a los que hacen el labor pastoral bien, que hay un galardón que Dios tiene para ellos. Lo llama la corona incorruptible de gloria. ¿Sabe que en la Biblia se menciona a lo menos unas 5 diferentes coronas? Se las cito brevemente. La corona incorruptible es una corona que se entrega, se otorga a aquellos que son guiados por el Espíritu Santo y permiten que se someten, que su naturaleza pecaminosa sea sometida a la dirección de Dios para que Él controle y los aparte de esa maldad, luchando por y para Dios, que viven una vida buscando ser santos. La corona incorruptible, 1 Corintios 9:25. También a la corona de la vida. Santiago 1:12 habla de esto. Para aquellos que perseveran en la fe y soportan todas las pruebas, especialmente aquellos que sufren persecución, una corona de la vida. También habla de la corona de justicia en 2 de Timoteo. Para aquellos que han peleado la buena batalla. ¿Te acuerdas que Pablo dice, he peleado la buena batalla? He cumplido la carrera. Los que aman la venida de Cristo tienen, dice ellos, una corona de justicia apartada para ellos. Y aquí la corona de gloria para aquellos que cuidan de la grey como líderes espirituales. Y otra corona, la corona de gozo para aquellos que ganan almas para Cristo. ¿Tú sabes que debemos ganar almas para Cristo? Que debemos no solamente ser discípulos, pero hacer discípulos. Y para aquellos que sirven a Dios fielmente en la gran comisión, esas vidas también reciben una corona de gozo, llevando el evangelio a otros. 1 Tesalonicenses 2, 19 y 20. Dios quiere premiarnos, Dios quiere darnos galardones. Muchos piensan que cuando uno llega al cielo todo va a ser igual para todos. No, hermanos. En el cielo no tenemos un sistema de socialismo. Cada uno recibe su cuota y todos iguales. En el cielo, aquellos que han sido fieles aquí en la tierra recibirán ciertos galardones. Y todos somos llamados a ser fiel al Señor. Amén. Él le dijo que obremos y actuemos y sirvamos y obedezcamos y sigamos al Señor de tal manera que cuando Él venga, Él pueda decir, bien hecho, siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra ahora a las bendiciones que Dios tiene para ti, al gozo del Señor, a su gran dádiva. Jesús mismo dijo, yo voy a preparar morada para vosotros. ¿Sabe qué Él está preparando para cada uno de nosotros conforme a lo que nosotros merecemos? ¿Sabe por qué lo digo merecemos, hermanos? Es porque sí se requiere un labor de nuestra parte. Pablo lo dice, y esto es algo muy interesante, porque él dice, yo he trabajado más que todos ellos. Pablo lo dice. Para mí está reservada una corona. Pero entonces dice la parte clave de todo eso, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hermanos, aférrate de la gracia de Dios y sirve a Dios con su gracia, amén. Hónrale con la gracia. Él te ha dado una puerta abierta para honrar y servir a tu Dios. Pero corresponde a ti ser fiel a ello, entrar en esas aguas. Yo me acuerdo, para terminar, cuando Dios me llamó a la obra, no era una obra de pastorear. Dios me llamó mucho antes, simplemente para decirle así al Señor. Yo era creyente desde joven, desde 7 años, pero eran mis tempranos 20 años cuando el Señor me dijo, amado, yo te estoy llamando a que me sirvas. Y yo me acuerdo, me encontré en un dilema porque yo no estaba interesado en eso. Yo tenía ya una carrera, ya tenía trabajo, ya tenía buen sueldo, tenía una vida ya delante de mí. Y el Señor me confrontó con, amado, sígueme. Me siento un poquitico algunas veces como Pedro, ¿no? Que él estaba diciendo, me amas, sígueme. Haz lo que yo quiero que tú... Y me acuerdo que en ese momento yo estuve en una etapa, se lo comparto simplemente porque esto algunas veces es útil para nosotros entender. Estuve en una etapa extendida donde yo estaba batallando con Dios, como luchando. Sí, Señor, yo quiero servirte, pero tengo esto y esto pendiente. Y el Señor siempre me removía esas excusas, resolvía esos problemas. Entonces yo buscaba otros, pero Señor, pero también esto. Y estuve por una temporada así dando excusas hasta que al fin Dios había removido todas mis excusas.
Y tú vas a decir, Señor, lo que tú quieras. Con lágrimas lo hice, sabiendo que ya mi vida no era para lo que yo quería, sino lo que Él quería. Eso fue muchos años hasta después que yo fui llamado al pastoreado. Pero te digo eso para que entiendas, hermanos, así obra nuestro Señor. Él, con prudencia, con amor, nos llama a que le honremos. Y yo le pido a ustedes que consideren esa realidad, que Él quiere que todos le sirvamos. Amén. No estamos aquí para llenar sillas, no estamos aquí para decir, mira qué lindo estamos todos, qué lindo la prédica, qué comunidad más linda, todo eso es bello, hermoso, pero hermano, estamos aquí para honrar al Rey de Reyes, para servir al Dios de dioses. Que Dios nos use como iglesia para ello, amén. Por eso hay una grey, por eso hay un rebaño, para que nosotros podamos usar. No he entrado en ello y quizás no entré en ello, pero algo muy interesante acerca de las ovejas es que todo lo de la oveja es útil. Hablamos de todas las circunstancias de una oveja y cómo se encuentra, pero interesantemente, si tú lo estudias y ve al internet y busca un poco, todo lo que por ver una oveja se usa para tantas cosas. Las ovejas son dotadas, no tienen lana y otras cosas, no entro en el tema, pero son útiles para muchas cosas. Dios usa las ovejas en formas gloriosas. Qué glorioso que Dios premia a todos los que le obedecen. Amén. Que nosotros hemos retado en esta mañana a obedecer a nuestro Salvador. Todos nosotros que somos llamados a esto, debemos servir a nuestro Dios. Gracias a Dios porque Él cuida de nuestras vidas. Gracias a Dios porque protege a los suyos que estamos en gran necesidad de Él. Pueden ponerse con pies conmigo en esta mañana. Quiero tomar un momento aquí para orar con ustedes. Apacentad la grey de Dios.